pero en esta ocasión sí la voy a grabar. ¿Qué dices? Está grabando. Ah, ok. ¿Cómo puedo? No sé, ¿con enter? Yo tengo de gato. ¿Gato? Que pues sí. Ah, ya. Sí. Bueno, entonces nosotros vamos a ver, en el bloque de weas que ya llevaron, empezábamos con herramientas informáticas, que es básicamente donde hacemos de datos fotográficos. Después, cartografía. Ahora sigue SIG básico y van a tener un curso de SIG avanzado. En este vamos a ver los principios del análisis espacial básico. Y pues yo creo que es una posibilidad importante de, pues incluso de empleo, la cartografía y los sistemas de información geográfica. Pues, entonces me parece que es algo importante. Bueno, pero ¿cómo vamos a evaluar? Pues un poco similar como lo usamos en fotografía. El programa que en Word ya lo tienen, ¿no? Lo subieron a la página de la web. ¿No? Ahí también ya les puse los datos de acceso al Classroom, que ayer les puse un mensaje en el Classroom y me di cuenta que nadie se ha unido al Classroom. Entonces, ¿tenemos Classroom? ¿Eh? ¿No? Bueno, sí, porque a nadie le va a llegar el mensaje, pero bueno, ahorita les voy a mandar por correo, o les digo ahorita el código de acceso para el Classroom, ya se unen y ahí les pongo el Word con estas especificaciones y el programa detallado, como el Excel que les di la otra vez, pero así con día a día lo que vamos a ir haciendo. Pero bueno, prácticamente las tres cosas que se van a evaluar son las prácticas que vamos a ir haciendo de manera semanal, que valen el 50%. Ya sé que a Andrea no le gusta, pero los controles de lectura, la asistencia y la participación. Entonces, va a ser lo mismo, pues como estábamos en el Zoom, pero ahora aquí, si no participan, pues es como si no hubieran venido. Y bueno, ya estoy por aquí. Después un examen. Sí. Sí, pero no hay ya otra mesa. A ver. Pues si quieres aquí con Rodrigo. ¿Tú eres Genaro? Un examen práctico. No se puede un examen teórico todavía, pero sí vamos a hacer un examen práctico, porque finalmente, cuando ustedes salgan y los contraten, pues no les van a preguntar, ¿y participaste en tu clase? Sí. Te van a preguntar, ¿sabes hacer cosas? Que podamos resolver, que podamos responder algo, ¿no? Entonces, voy a pensar todavía si lo hago, si lo hacemos para que para que cada quien lo haga en su casa, o lo hacemos aquí en el BES. Pero no podemos entrar todos en el BES. Vamos a poder entrar, creo que 15 nada más. Entonces, a lo mejor lo hago en dos sesiones, o cada quien en su casa, no sé, todavía no lo pienso. Entonces, hay que entregar las prácticas y los... no, perdón. Para la evaluación de recuperación, que ya alguien hizo el examen de recuperación en cartografía y no sabía cómo, a lo mejor con tiempo, pero ahora pues, formó con tiempo lo que tienen que presentar. Si alguien decidiera hacer la recuperación, tendría que entregar todas las prácticas, tendría que entregar todos los controles de lectura como acceso al examen de recuperación. Y bueno, un examen teórico y práctico,
y ambos se tienen que pasar con una calificación mínima de 6, o sea, no se puede que les vaya muy bien en la parte práctica y en la parte teórica no, tienen que pasar los dos componentes, pero solo si se van a recuperación. O sea, ¿y qué más? El examen oral será teórico, el examen teórico será oral, perdón, y ya. Y bueno, ahorita vamos a ver el programa. Vamos a comenzar la clase a las 8:15 por este tema de la conexión y eso. Ya vi que no está cerrado, pero pues no me gustaría que llegaran y todavía estuviera conectando. ¿O alguien tiene algún problema para llegar a esa hora? No. Ajá. Y bueno, pues nada más como la única regla que tengo es que les voy a pedir que guarden su celular, sus computadoras, sus tablets, lo que hagan durante la clase que vamos a estar aquí en la sala de hechos múltiples. Cuando nos pasemos al BEST, pues obviamente sí van a utilizar los computadores. Ahí, como solamente vamos a poder entrar 15 personas, yo estaba pensando que hay alumnos que son muy autónomos, ¿no? Que no van a necesitar de mi apoyo, pero hay otros que necesitan más, que estemos más de cerca. Entonces, la idea es que entremos los 15, que resolvamos las dudas que pueda haber. Si alguien ya no tiene dudas, pues se sale para que pueda entrar alguien más. Y pues vamos viendo cómo se va comportando. La verdad es que yo nunca había dado clases así, y ustedes yo creo que tampoco habían tomado clases así. Entonces nos vamos a ir adaptando. Ya. Entonces, ¿hasta aquí tienes alguna duda? Las prácticas, ¿cómo se van a ir entregando? Por ejemplo, las vamos a hacer en casa o aquí y se entregan el mismo día. Ahorita que abra el programa, vamos viendo, pero la idea es que aquí solo vengamos a resolver dudas, que lo hagan en su casa. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? ¿No? Bueno, entonces, este es un programa que yo pensé que ustedes ya tenían. Es Extend Word, pero si no lo tienen, pues se los paso con correo. Están aquí las formas de evaluación, cómo tienen que ser los controles, las prácticas, pero yo creo que más importante la programación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se los voy a subir al Classroom. Hoy está pensado para que solo veamos la presentación del programa y la forma de evaluación. Y mañana se va a publicar en Classroom la práctica 1, que consiste en un repaso de herramientas de cartografía. Ahorita les voy a decir en qué consiste la práctica. Y si tienen dudas, pues una vez me dicen. Pero esto está pensado para que lo resuelvan de mañana y el jueves. Entonces aquí les puse que subirán las instrucciones del Classroom y se realizará en 2 sesiones, la del 3 y la del 8 de marzo. Fecha límite de entrega el 13 de marzo. ¿Por qué el 13 de marzo? Porque estoy pensando que si tienen dudas lo podamos ver el miércoles 9 de marzo y entonces tendrían hasta el domingo siguiente para entregar. O sea, no va a haber una práctica que se entregue sin que tengamos el tiempo aquí para resolver dudas. ¿Sí? O sea, lo que menos quiero es que haya dudas. Después, la siguiente sesión que vamos a ver aquí es la introducción a los SIG, ¿no? que son los sistemas de información geográfica, que es el análisis espacial, pues algunos conceptos básicos. Después nos vamos a ir al BES para resolver dudas que puede haber de la práctica 1. Si alguien no tiene dudas, pues ya se va a terminar bueno, no se casa no, porque después tiene clase de estadística, ¿no? Entonces ya se va a desayunar o se va a... Si tienen dudas, nos vamos a ver, lo checamos. Después, la siguiente práctica es cómo asociar fotografías a la tabla de atributos. Es decir, que ustedes tengan un shape de puntos y que le den un clic al punto y que les aparezca una foto. Que puede ser de un tema tan trivial como
donde venden algo, etcétera, o puede ser algo tan serio como donde encontraron restos óseos de una persona. Entonces, las aplicaciones son múltiples. Entonces tenemos la práctica 2, luego tenemos una práctica pues, para visualización de datos en tercera dimensión. Y igual para la práctica 2 y la práctica 3 vamos a tener un tiempo, o, bueno, más bien la semana de la semana 3, el miércoles 16 de marzo, vamos a ver, además de los conjuntos básicos de análisis espacial, vamos a ver en el BES, pues si alguien tuvo dudas de la práctica 2 y la 3. Después de que tengamos ese tiempo para resolución de dudas, ya la entregarían ustedes. ¿Sí va quedando claro la lógica? Sí. ¿Sí? Después sigue una práctica de Spatial Joint o unión espacial. Y pues igual, vamos a tener un tiempo para resolver las dudas y después entregar al taller. Entonces, esto se los voy a subir al Classroom y lo van a poder ir viendo a detalle. Después vamos a ver, eso que está en color naranja, son los días que nos vamos a ver aquí presencialmente y que en su mayoría van a entregar previamente un control de lectura y lo vamos a aventar a la para resolver las dudas. Después vamos a ver pues un poquito en realidad no es tan profundo, pero sí de manera muy somera, un lenguaje de consultas, que es el SQL y el Summarize para hacer un resumen de las tablas de datos. Después vamos a ver la práctica 5, que es de selección por atributos, por localización y el Summarize. Después vamos a ver el modelo vectorial, que les decía que en este curso básicamente se acordarán que había dos modelos de representación, el vectorial y el raster. En este curso vamos a ver operaciones que se pueden hacer con el modelo vectorial y en el siguiente curso, en el de ciclo avanzado, van a ver más aplicaciones de raster. Vamos a ver una práctica con operaciones vectoriales. Ahí básicamente tiene que ver con teoría de conjuntos, ¿te acuerdas? Con diagrama de Venn. ¿No se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, de hecho, una revisada la teoría de conjuntos. Eso lo vimos desde la primaria. Es el de los círculos. Es de las círculos. Unión, intersección. ¿Sí? De hecho, no necesitas. Luego vamos a ver un poquito el modelo raster con los modelos digitales de elevación, que pues, son esas representaciones de la altitud del terreno. Vamos a ver una práctica dependiente de análisis de visibilidad, es decir, si yo me coloco en un punto en el terreno, hasta dónde podría alcanzar a ver esto que se llama cuenca visual, que sirve como, por ejemplo, para saber dónde colocar una antena. Y si ponemos ahí el punto, podríamos saber qué alcance podría tener esa antena. Vamos a ver una práctica de isocrones, que bueno, pues ahí el prefijo ISO dice que pues algo similar o algo que comparte las mismas características y cronos de tiempo. Entonces eso es lo que les decía, este ejemplo que les decía. Si yo pongo una pizzería aquí y si yo digo que voy a cubrir, que voy a hacer envíos hasta 15 minutos de tiempo, ¿qué área o qué superficie podría cubrir? Entonces, es esa parte que me gusta. Luego vamos a hacer una práctica de mapa de calor. Que ahí lo vamos a hacer con análisis delictivos. Entonces vamos a saber dónde se concentra más algún tipo de incidencia delictiva, etc. No hay clases y al final un examen práctico. Que les decía que, ¿cómo lo puse aquí? Para que lo hagan en su casa. Sí, pues sí, para que usted lo. Como voy a hacer un examen para cada quien, entonces pues no se van a poder copiar, ¿no? Ya además como que ya a estas alturas ya está muy chapa, ¿no? Si ya es algo que les va posiblemente a
pues, a abrir las puertas laborales. Pero bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario, ¿no? También si ustedes ya van viendo, creo que ustedes todavía no escogen bloque de salida, ¿verdad? No. Ah, bueno. Entonces no. No, porque si ya tenían un bloque, ya tenían un tema pensado, tal vez también ya podríamos incluirlo en alguna parte, ¿no? O sea, si alguien dice, yo que necesito hacer o un análisis en específico, lo podríamos incluir, pero pues todavía no, pues como un bloque. Yo ya tengo el tema de mi tesis, podría irlo enfocando. Sí, ¿sobre qué? Fortalecimiento de habilidades para afrontar los riesgos de la amenaza climática con inteligencia emocional. Okay. Pues si hay alguna, como cuando les digo que sea un tema libre, a lo mejor tú podrías escoger algo que te vaya sirviendo también. Y no, la verdad es que yo no me gusta. ¿Qué más de aquí? Creo que ya. Bueno, vamos a empezar con. No, ¿quién llegó? ¿Tú llegaste? ¿Quién eres? Ah, y... ¿Claro? Está bien. Okay. Bueno, pues. Vinieron, ¿no? A ver rápidamente, Mayrán, Andrea, Javier, Brenda, Diana, Marcelo, Alejandro, Fernanda, Farid, Dalia no, Sofi no, Javier no, Ceci, Sebastián, Jesús, Ana Julia, Rosita, Ceci, Yanile, Alexis, Jocelyn, Giselle, Samantha, Rocío, Leonardo, Samara. Bueno, entonces vamos a ver esta presentación. ¿Qué son los sistemas de información? Pues vamos a recordar que hay dos modelos de representación gráfica, la que es vectorial y raster. Y lo que se hace en los modelos de representación es hacer una abstracción de la realidad y generar modelos. Y esos modelos, pues generalmente ya ustedes han tenido manejos de estos que se llaman capas o layers, ¿no? Entonces podemos tener una capa de la infraestructura vial, podemos tener una capa de las localidades, podemos tener capas de aspectos más físicos como el tipo de suelo, el tipo de relieves, de ríos, ¿no? Y entonces estos modelos se pueden representar tanto en formato raster como en formato vectorial. ¿Se acuerdan cuáles eran las tres formas de representación de datos en formato vectorial? Puntos, líneas y polígonos. ¿Sí? Y estos mismos puntos, líneas y polígonos los podemos representar en formato raster. ¿Cuál era lo fundamental del formato raster? Son fotografías. Pueden ser fotografías, pero es este acomodo en celdas. ¿Sí? Creo que se alcanza a ver. Cada una de estas es una celda y cada celda tiene un valor. Les decía que si nos acercamos mucho a una fotografía, podemos alcanzar a ver estos píxeles. ¿Sí? Entonces, pues partimos de esta idea y recordarles que los datos geográficos en el SIG tienen dos componentes. Una parte gráfica, una parte geométrica y una parte alfanumérica. La parte geométrica en el formato raster eran los puntos, líneas y polígonos, y la parte alfanumérica son las características o las cualidades que puede tener. Entonces, decíamos que si estamos hablando de un ejemplo de un punto, podría ser, por ejemplo, una escuela,
Y los atributos serían el número de alumnos, el número de profesores, los servicios que ofrecen, porque ya hay escuelas como de tiempo completo y que les dan de comer, etcétera. Todos esos serían atributos o cualidades. Y caray, dice Javier que está en eso, pero no hay. Bueno, me puedes seguir escribiendo por el chat de Google, por si en algún momento tienes una duda, es decir, algo por ahí. Me pueden escribir como lo hizo ahorita Javier. Y bueno, ¿se acuerdan cuál era como la principal característica del join? Ajá, ¿y cuáles son las condiciones para poder hacer esa unión? Tener un campo llave que generalmente es una clave, ¿no? Y esa clave deviene generalmente del marco geoestadístico nacional. ¿Qué es el marco geoestadístico nacional? Bueno, les cuento que alguien en el curso de cartografía sí quiso hacer el examen de recuperación. Y la primera pregunta que le hice, y siento que se desarmó, fue así: ¿qué es el marco geoestadístico nacional? Eso es algo muy importante. ¿Qué es el marco geoestadístico nacional? Es la parte geométrica del territorio nacional. Ajá. Que no tiene ningún tipo de dato alfanumérico, solo son los polígonos y se actualiza pues, cada... ¿Es el censo? Sí, se va actualizando porque pues obviamente van cambiando los estados, algunos municipios se hacen chiquitos o se hacen más grandes. O se crean municipios, o se podrían generar estados, ¿no? También. Ese tipo de división. Es una subdivisión artificial del territorio. Entonces, lo que obtengo en marco geoestadístico nacional son unidades territoriales. Estas unidades territoriales pueden ir desde el estado hasta la manzana. ¿Se acuerdan? ¿Ya se acuerdan? Y cada unidad territorial va a tener una clave que es única. Y eso es lo bonito del marco geoestadístico nacional, que cada unidad territorial va a tener una clave que es única y me va a poder permitir hacer la unión con datos alfanuméricos que pueden provenir de un censo, de una encuesta, etcétera, y pueda hacer representación espacial de esos datos. ¿Sí? Esa es la importancia del marco geoestadístico nacional, que le asigna a cada unidad territorial una clave que me va a permitir hacer representación espacial de esos datos. Y bueno, de la representación, que muchos de los ejemplos que ustedes me dieron fueron eso, de representación cartográfica. Eso va a poder permitir hacer análisis espacial, dar solución a un problema territorialmente explícito, o por lo menos dar una orientación, una guía. Tal vez está muy ambicioso eso de dar una solución. Bueno, entonces, el marco geoestadístico nacional, yo les decía que va desde el estado, el municipio, las localidades, las AGEPs, las manzanas. Específicamente la vivienda y el hogar central no serían parte de las unidades territoriales, pero lo puse en este esquema porque en los productos que recoge el INEGI, muchos de ellos consideran a la vivienda y el hogar central como unidad estadística mínima de observación. Por eso es importante. Entonces, ¿cómo se forma la clave del estado, Javier? ¿Yo? Sí, es Javier, ¿no? El estado es Como de 01 al 32, de manera alfabética de la A a la Z, y es una clave de 2 dígitos, del 01 al 32.
Si se formara un estado 33, pues iría eso al final y tendría la clave 33. ¿El municipio cómo se forma, Genaro? 3 dígitos. 3 dígitos Sí. más los 2 del estado, que serían 5 la clave completa, ¿no? Bueno, está completo. Sí, pero del municipio pues sí serían nada más 3. Pero bueno, Igual del 01 hasta el 2000. hasta el 570 y tantos, que sería el de Oaxaca, que tiene más municipios, ¿no? Pero efectivamente, si yo considero a todos los del país, serían 2500, más o menos. Después tendría las claves de localidad y de AGEP, que bueno, pues sería un poco lo mismo, anidadas dentro del municipio. De la localidad serían 4 dígitos y de la AGEP serían otros 4 dígitos. Pero aquí se hace la distinción entre las localidades y las AGEPs urbanas. ¿Qué define lo urbano de lo rural, Jocelyn? ¿No? Alejandro, ¿qué define o qué determina lo urbano de lo rural? ¿Cómo sé que algo es urbano o que algo es rural? ¿No? Leonardo, por el número de población, 2500, o si son cabeceras municipales, también se les considera como urbanas. Y bueno, pues aquí tendrían las GEPs y las localidades urbanas y rurales. ¿Qué es una GEP, Fernanda Matus? Es la localidad. Farid, ¿No puede ser considerado una urbana? es una de las ajá, María. Es una división geopolítica. Todas serían divisiones. Es una. Está constituida por varias. Ajá. Las áreas estadísticas básicas es esta subdivisión del territorio a través de la cual el INEGI hace el levantamiento y la representación de los datos. En tamaño sería más grande que la manzana y más pequeña que la localidad. Y ahorita que Farid decía el tema de la colonia ¿dónde estaría aquí? Arriba de la manzana, pero abajo de la gente. ¿Sí? ¿Y por qué el INEGI no? O sea, esto el marco estadístico nacional lo determina el INEGI. ¿Por qué no están las colonias aquí? No hay una delimitación oficial. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer, o por encargo nos piden un mapa de colonias, lo que tendríamos que hacer sería sumar los datos de las manzanas que están contenidas en esas colonias, en esa colonia, y decir la fuente, porque si vienen y me reclaman, pues yo no voy a, o sea, yo no soy una autoridad para delimitar una colonia, pero sí puedo decirles, yo utilicé la delimitación de la alcaldía, o del INE, o de la Secretaría de Finanzas, o de quien sea, y esto es pues lo que tuve, ¿no? Después tendríamos las manzanas, que también pueden ser urbanas o pueden ser rurales, y son estas superficies territoriales que generalmente pueden ser caminadas alrededor, ¿no? O estar delimitadas. Entonces, la GEP, perdón, es un conjunto más grande de localidad. ¿Son más de 2 localidades? ¿O cómo sería? No, en tamaño estaría abajo de la localidad y arriba de manzana. En tamaño. Pero es una subdivisión que hizo el INEGI para poder recoger los datos y representarlos, para que se hiciera de una manera más o menos homogénea, ¿no? Porque imagínense que todos nosotros somos los encargados de hacer el levantamiento del censo de la unidad. Y entonces, Rosita, como es mi amiga, le digo, pues tú vete al piso 8 y a todos los demás los mando a, bueno, más bien sería al revés, como Rosita no me quedé bien, le digo, tú vete al piso 8 y a todos los demás les digo, váyanse al resto de los pisos, ¿no?
eso no estaría equilibrado, ¿no? Entonces, lo que hace el INEGI es hacer pues como una subdivisión más o menos homogénea para que cuando se haga la recogida de datos a todos les toque más o menos en la misma cantidad de datos, ¿sí? Pero es completamente artificial. Luego tendríamos las viviendas y los hogares censales que estarían dentro de las manzanas, ¿no? Brenda, ¿cuál sería la diferencia entre la vivienda y el hogar censal? ¿Ah? Pero sí, Brenda utilizó el término familia y ya ven que ahora pues hay diversidad de tipos de familias, ¿no? Entonces INEGI no se quiso meter en ese problema y definió al hogar censal, que es el conjunto de personas que comparten los gastos de alimentación, ¿sí? Entonces la vivienda, como bien lo dijo Brenda, es la estructura física donde las personas podemos o no habitar. Y el hogar censal, pues somos las personas que vivimos dentro de la vivienda. Entonces, lo que hace diferente a un hogar censal de otro es la preparación de los alimentos. Si todos viviéramos juntos y solamente y compartimos los gastos de alimentación, seríamos solamente un hogar censal. Pero si viviéramos todos juntos, pero ellos preparan sus alimentos y de este lado preparamos otros alimentos, seríamos dos hogares censales, ¿sí? Y eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué, Andrea? Que, por ejemplo, entonces, las zonas de trabajadistas que comparten, no, yo conozco unas zonas donde comparten servicios, pago de servicios, no, ni siquiera solamente eso, pero comida. O sea, ¿se podría considerar un hogar? Sí. El que sepamos que en una vivienda hay más de un hogar censal, nos puede hablar de hacinamiento, por ejemplo, ¿no? Pues es esto que pasa comúnmente, que los hijos crecen, se casan y traen a la esposa o al esposo, y entonces la familia se va extendiendo en tamaño, pero es en la misma superficie física, ¿no? Entonces eso podría dar signos de hacinamiento, por ejemplo. Por eso es importante. Por eso y porque les digo que muchas de las encuestas del INEGI están referidas por la unidad estadística de observación, va a ser el hogar censal o la vivienda. Por eso es importante. Yo creo que para que se estiren y así, y desde tiempo de tomar algo y comenzar su siguiente clase, yo creo que aquí me voy a quedar. No, todavía no. Bueno, voy a seguir con eso la próxima clase. Nada más quiero mostrarles cómo va a ser la práctica. Para que si tienen dudas, me digan. Ahorita les mando un correo de invitación para el. ¿Mande? El informe llega cero caduca. No se me pasó. Sí. Sí, Entonces, no se puede cambiar. El código, no los numeritos. Este. Ajá. Sí. Sí, ahorita se los mando. Entonces aquí va a estar. Mañana se va a publicar la práctica 1. Pero se las quiero enseñar antes para que si hay dudas, no. Una vez me diga. Entonces, a ver, dice que en el sitio del INEGI del DTUE hay que descargar la categoría de agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza, de fecha noviembre del 2015. ¿Sí? ¿Está ahí también? Sí. Después, buscar y descargar el Marco Estético Nacional del 2020, que ya lo deben de tener. Luego, hay que generar 2 mapas. Uno, bueno, los 2 son del estado de Veracruz.
y va a ser con el método de representación cartográfica de completas. El número de unidades económicas por municipio en 4 clases con el método de Jens y con el color que ustedes quieran y ya. ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Estamos bien? Luego, de la conurbación urbana. Conurbación urbana. ¿Qué es una conurbación urbana? ¿Qué es una conurbación? Una combinación podría ser como dos ciudades que están muy cercanas y no hay una clara distinción territorial de ellos. O sea, como algo muy cercano. Que tiene contigüidad física, que se disuelve el límite administrativo. Están pegadas, están juntas. Eso es una conurbación urbana. ¿Sí? Entonces, me parece que era algo que ya. Esto ya lo tengo. Entonces, la conurbación urbana de los municipios del Puente Nacional y la Antigua, en el estado de Veracruz, por localidad urbana, que acabamos de ver en marcos de situación nacional, como platicaba muy genérico, pero ahora quiero que ustedes lo identifiquen en el polígono, los shapes, por localidad urbana, una gráfica de pastel, es decir, uno por cada localidad, que serían 2 localidades que tienen esta continuidad física, esta unión de José Carrey y Cabezas en 2 categorías. El personal ocupado de 0 a 10 y la otra categoría es de 11 y más personas ocupadas. No, esto viene así, pues ya saben que me gusta ponerles trampas para que ustedes lo resuelvan, entonces hay que hacer cosas para construir los datos y los puedan representar. Pues no está, pero tampoco está tan difícil. A ver si entendí. Son 2 municipios que están muy juntos. Esos tienen localidades y cada una de ellas va a llevar una gráfica de pastel arriba. Ajá. Así mero. Ah, no, ya les iba a enseñar un ejemplo, pero creo que con esto que dijo Celsin, y para que ya vayan a su otra clase. Esos son 2 municipios que están pegados. Y eso pegado, pues los une una localidad de este lado. Las 2 son urbanas, pero tienen contiguidad. Para cada localidad de estas 2 que les menciono, hay que construir una gráfica acá y otra gráfica. Con esas variables. ¿Sí? De todas maneras, si hay dudas, lo vemos el miércoles de la próxima semana. Y entonces esa gráfica se entrega Hasta después de que se resuelvan las dudas. Si tuvieran dudas, si no, ya lo entregan. ¿Sí? Bueno, pues dio mucho gusto verlos. Nos vemos el miércoles. a